Hola, buenas tardes a todos. Yo soy José Díaz Cansecos, muchos de vosotros ya me conocéis, como sabéis soy profesor de esta escuela, soy socio director de la consultora de recursos humanos de Human Touch. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por el Servicio de Carreras Profesionales de AE. Una vez al mes, como sabéis, y venimos haciendo en los últimos 4 o 5 años, organizamos este tipo de sesiones con el objetivo de ofreceros herramientas, prácticas, metodologías que mejoren vuestra empleabilidad. Aprovecho para enviar un cordial saludo a todos los que nos veis desde otros países que no son España, y sabéis que muchos de vosotros estáis ahora en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos o por cualquier de los países europeos. Deben cambiarse las perspectivas de lo que es un mercado emergente, ya que hasta ahora se consideran los mercados emergentes solo aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo. Esto ya no es así. Sin embargo, en la actualidad se consideran emergentes los mercados del sureste asiático, Latinoamérica o gran parte de los países latinoamericanos y los países europeos, pero del antiguo bloque comunista, ¿vale? Esto es lo que actualmente se consideran países emergentes. Bien, por todo ello, en esta sesión hemos creído oportuno, muy interesante, mostraros esta nueva dimensión que está tomando este tema y las oportunidades que hay en estos mercados emergentes, cómo están evolucionando. Y para ello, y no es la primera vez que está con nosotros, tenemos a Begoña González. Gracias, Begoña, por estar otra vez. Es un placer. Begoña, como sabéis, los que ya tuvisteis la oportunidad hace un par de años de conocerla, es partner en Beaumont Group, una empresa de selección, headhunting y consultoría de personas que trabaja en toda Europa y en Latinoamérica, y que con su experiencia nos va a explicar cuáles son las claves para saber a qué países nos podemos dirigir, también en función de nuestro perfil y en función de las oportunidades que hay ahí, y cómo enfocarnos y cómo mover esas oportunidades. Bueno, antes de comenzar y dejaros con Begoña, comentaros que habrá un turno de preguntas al final, como ya sabéis, que todos podéis formular las preguntas a través del Twitter, en el hashtag #EAEwebinar, o bien a través del correo electrónico comunicación@onlinebestschool.com. Bien, sin más, os dejo con Begoña y estar muy atentos. Muchas gracias, Begoña. Nada, gracias a vosotros. Es un placer compartir esta tarde con vosotros nuevamente. Y antes que nada, lo que voy a presentaros es quiénes somos. Es decir, Ackermann Beaumont somos una consultora de búsqueda de directivos. Hacemos también selección en algunos casos y consultoría y dirección de personas. Ackermann como tal es una empresa española que lo que hemos hecho ha sido expandirnos por toda Latinoamérica con gente de nuestro equipo, y luego somos socios fundadores de Beaumont Group, que es una red que está presente en todo el mundo y que nos da apoyo para dar servicio a nuestros clientes en el resto de países donde nosotros no tenemos una oficina propia. Entonces, si os parece, os voy a dejar con un vídeo de presentación que nos ha hecho el ICEX, porque colaboramos mucho con el ICEX, y espero que os guste y después ya comentamos. Sí, ahora desde producción nos van a dar paso también al vídeo, que está en el link. ¿Le das tú al vídeo? Sí. No sé si lo pueden ver desde... ¿Nos explicas un poco, si te parece, qué vamos a ver? Sí, vamos a ver... a ver, es que estoy intentando darle al link, pero no... No te preocupes. Si quieres pasamos a la siguiente lámina del mapa del mundo y bueno, vamos intentamos viéndolo. cuando podamos. Este mapa del mundo lo que aclara es un poco lo que os acabo de contar, es decir, las zonas y los países donde nosotros tenemos ahora mismo presencia, y por lo tanto, yo desde mi experiencia, de los países de los que os puedo hablar, es decir, nosotros directamente desde España lideramos y dirigimos todos los países de Latinoamérica, que ahora mismo tenemos oficinas en Brasil, en Chile, Colombia, México, Panamá y Perú, y luego también tenemos una oficina en Miami y otra en Chicago. Esas oficinas son nuestras y las lideramos desde aquí, y luego el resto de las oficinas que aparecen en este mapa lo que hacen es darnos ese servicio que os comentaba antes para grandes clientes, grandes multinacionales que demandan profesionales en cada uno de esos países. Y este mapa, bueno, pues lo que os muestra es un poco en dónde estamos nosotros.
Nos faltaría África, que como veis no tenemos ninguna presencia, y cada vez más desde España y desde otros países, sobre todo muchísimos clientes de nuestras oficinas de Europa, nos están pidiendo procesos en África. Muchas veces los estamos liderando desde España, pero con gran dificultad. Y yo creo que África, luego lo comentaremos, es la gran olvidada, y yo creo que va a ser un mercado emergente, como hablábamos antes. Yo creo que sí. Muy interesante. De hecho, cada vez más, bueno, nosotros desde España acabamos de hacer un director de expansión para esta zona, hemos hecho también un director de operaciones para una compañía española que está allí. En Sudáfrica hay muchas empresas norteamericanas ya implantadas. O sea, yo creo que África es la gran olvidada porque es difícil, es muy difícil implantarse ahí, pero yo creo que va a ser un poco el futuro, ¿no? Están en la fase, África, si no me equivoco, de crear infraestructuras, ¿no? En esa fase en la que Europa o España estuvo hace quizás 50 años, ¿no? Sí, pero aparte de infraestructuras, también el comercio se está moviendo, retail y las inversiones, minería, muchísima minería también. ¿Y retail también? Retail también, sí. No sabía esto. O sea que yo creo que África, bueno, Sudáfrica ya lleva varios años creciendo, pero toda la zona del Magreb también está, vamos, a nosotros nos están demandando muchos profesionales. Y yo creo que es una zona que va a seguir creciendo en los próximos años. Bueno, si queréis seguimos. Esto es un poco el índice de lo que voy a seguir, de lo que vamos a hablar. Obviamente, como veis en el índice, donde más hincapié voy a hacer es en los países de Latinoamérica, que son los que mejor conocemos, porque tenemos a mucha gente que previamente estuvo aquí en Madrid trabajando conmigo y por lo tanto tengo una línea más directa con ellos, ¿no? Pero bueno, os voy a hablar primero de las características globales del mercado laboral mundial, un poco cómo está el mercado, y luego de cada mercado, es decir, hablaré de cada país donde tenemos oficinas en Latinoamérica, luego un poco de Europa, Oriente Medio y el resto del mundo. Sí, porque además, permíteme que te interrumpa, Begoña. Cuando hablamos de Latinoamérica pensamos que es un todo y hay unas enormes diferencias entre un país y otro dentro de lo que es el continente latinoamericano, ¿no? Sí, sí. O sea que es importante saber que no es lo mismo trabajar en Perú que en México o que en Brasil, quizás, ¿no? Por leer tres nombres que tienes a continuación, ¿no? Sí, sí, sí. O, por ejemplo, trabajar en países mucho más pequeñitos. Que a lo mejor, bueno, pues ofrecen otro tipo de posibilidades. Y atractivos desde el punto de vista profesional y demás. Muy bien. Y luego, un poco para concluir la charla, creo que también es importante y que puede aportar mucho valor a vuestros alumnos, cómo buscar trabajo en mercados internacionales, que desde nuestra experiencia, pues cómo lo vemos, qué competencias personales debe tener una persona que quiera irse fuera de su país de origen a trabajar. Y luego, bueno, pues si nos da tiempo, también me gustaría comentar un poco recomendaciones que yo doy para mejorar el networking o para hacer una entrevista de trabajo, que siempre es bienvenido por todos los candidatos que están buscando un trabajo o están buscando un cambio. Entonces, si os parece, continuamos. ¿Cuál es la situación de los mercados? Como pongo aquí al final, yo creo que la clave es la globalización. O sea, hoy en día, cuando un cliente te pide... Mira, ayer estuve en una reunión en un cliente y lo que me pedía, me dice, es que yo no sé si esto está en Nueva York, en Londres o en Tokio, es que no sé dónde está este profesional. Lo que sé es que en España no está. Y cada vez nos pasa más esto. Es decir, cada vez las empresas y los que nos dedicamos a la búsqueda de talento tenemos que saber que el talento puede estar en cualquier parte del mundo. Y muchas veces a lo mejor estás buscando un profesional muy experto, yo que sé, en tecnología, y resulta que está en la India. Bueno, pues está en la India. O sea que lo que tenemos que tener es esa capacidad para saber que el mercado es global ahora y que, bueno, la vida que solíamos tener antes de nazco, crezco, estudio y me jubilo en la misma ciudad, porque ya no en el mismo país, porque es que a nosotros nos costaba hasta cambiar de ciudad antes. Pues que eso a nuestros hijos no les va a pasar y que nuestros hijos pues
pues igual estudian en Estados Unidos, trabajan en Japón y acaban su vida profesional, pues no sé, en Francia. O sea, que es que... Es una cultura muy latina, ¿no? Porque los norteamericanos no han tenido demasiado problema nunca con esto, ¿no? Nunca. El eje Estados Unidos, UK, quiero decir, no han tenido nunca problema en si te busco una persona, la busco en la India, o la busco en África, la busco en Europa, donde haga falta. Sí, eso radica un poco en el valor de la familia que le damos nosotros. Claro. Yo creo que en Estados Unidos pues una persona sale de casa con 18 años, y aquí no estamos acostumbrados a eso. Lo importante es el trabajo ahí, ¿no? Exacto, pero sí que está cambiando y yo creo que el mercado se está volviendo cada vez más global y eso es algo que tenemos que saberlo, conocerlo y que la gente tiene que interiorizarlo, porque es que al final quien no esté en este mercado global pues no va a avanzar y no va a crecer profesionalmente y esto implica pues que para estar en un mercado global tengo que saber idiomas, para estar en un mercado global tengo que ser muy flexible, tengo que saber adaptarme, es decir... La multiculturalidad, ¿no? Y saber gestionar esa diversidad, ¿no? Exacto. No es sencillo a veces, ¿eh? Porque hay, tú lo sabes mejor que nosotros, hay determinados detalles culturales que predisponen que puedas hacer, ¿no? Sí, totalmente. Con determinados temas. Yo recuerdo trabajar con gente de Bangladesh y a mí me decían, si te invitan a su casa, eres su hermano. Y era así. Sí, ¿no? me lo creo. Vas con todo el miedo, ¿no? De que vas a un sitio donde viven 20 personas y te tratan como si fuese su hermano, realmente, ¿no? Porque su arraigo cultural hace que con gente que ha hecho algo por ellos, ¿no? Como era el caso, o porque tiene un afecto, o porque consideran que están en deuda, hay que tratarlos de determinada forma. Cuando en el mundo anglosajón y en el latino esto no es así, ¿no? Siempre hay una barrera que no traspasas, ¿no? Entonces, bueno, cada vez más las empresas, además, se están haciendo globales también, y entonces las empresas están invirtiendo en mercados emergentes, lo que hablábamos antes, es decir, ya no sirve una empresa local, o sea, ya no tiene valor, es decir, las empresas tienen valor por su globalidad y por ser capaces de gestionar la inversión en muchos mercados diferentes y entonces de esta manera diversificarán el riesgo. Esto nos ha venido muy bien la crisis para aprenderlo, a las empresas españolas, por ejemplo, pero yo creo que empresas pues, de países que viven permanentemente en crisis o de países que la crisis es algo más innato, ¿no? Pues ya lo habían aprendido. Y entonces yo creo que para nosotros ha sido una lección muy buena esta crisis para saber, oye, hay que mirar fuera de nuestras fronteras, hay que diversificar el riesgo y invertir en otros mercados, porque cuando uno esté mejor, el otro podrá estar peor y así no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Como se dice. Luego, en mercados emergentes se da la característica que hay muchísima falta de personal cualificado en mandos intermedios, es decir, suele haber, son países que a lo mejor se están desarrollando, es decir, países que están empezando a desarrollarse, por lo tanto, la gente joven está empezando a tener oportunidades de estudiar, de tener una carrera, etcétera, pero falta talento, faltan profesionales que tengan cualificación profesional. Entonces ahí es donde intervienen cada vez más, la gente de fuera, los profesionales que quieren hacer carrera en otros países. Esta falta de profesionales casi siempre es de técnicos, ¿no? Principalmente técnicos, ingenieros, informáticos, muchos consultores de estrategia, financieros, también es un perfil que se está dando mucho fuera, pero cada vez más estos países emergentes lo que están es protegiéndose de esa avalancha de talento de fuera que está viniendo. Entonces, lo que nos estamos encontrando muchas veces es dificultad para homologar títulos, para acceder al mercado laboral, luego lo iremos viendo en cada país, pero es verdad que cada vez las dificultades en determinados países donde la gente lleva ya años acudiendo porque el mercado laboral demandaba profesionales, pues cada vez están poniendo más trabas, ¿no? Quizás visados, ¿no? Sí, visados y sobre todo con validación de títulos. O sea, un ingeniero, de entrada, en definitiva, claro, ¿no? Un ingeniero que no pueda firmar un proyecto en una obra es que no sirve para nada. Al final, lo que vale es tu firma, ¿no? Realmente. Claro. Entonces eso sí que lo estamos notando nosotros.
Desde el punto de vista español, de las empresas españolas, lo que sí notamos es que las grandes empresas ya han finalizado su proceso de internacionalización en Latinoamérica y ahora están en países como Estados Unidos, Sudáfrica, Arabia Saudí, etcétera. O sea, países India, Turquía, o sea, países donde hasta ahora no se planteaban, pero Latinoamérica ya está bastante saturado, ya están todas y ahora, bueno, pues para seguir esa diversificación que es necesaria, pues lo que estamos notando es que están empezando a explorar otros países. Las compañías, lo que estamos notando que siempre necesitan profesionales y altos directivos para la implantación de las empresas, pero luego ya cuando la empresa está implantada para el día a día prefieren profesionales locales que conocen muy bien el mercado, que además bueno, pues tienen su networking, tienen toda su red de contactos y vida hecha en ese país, y entonces es mucho más fácil la estabilidad y el continuar. Tiene toda la lógica. Entonces estamos hablando que la aventura internacional de un español que quiere ir a vivir a Latinoamérica es de 3 años. Sí, de 3 a 5 años, yo diría, sí. Sí. Es interesante que ellos lo sepan también. Sí. Los españoles que se quieran ir a Latinoamérica o Asia a compañías globales como las que estás hablando, es una aventura de 3-5 años. Sí. Cuando te vas como expatriado, cada vez hay menos expatriados, es decir, cada vez más, y a nosotros nos llegan muchas demandas de empresas que nos dicen: yo quiero contratar a un profesional X, un director financiero en México, pero le contrato, quiero que sea un español, o quiero que sea un argentino, o quiero que sea, me da igual, un chileno, pero le contrato con un contrato local. Y eso se está dando muchísimo, a excepción de las carreras que se empiezan desde abajo y de profesionales que han empezado desde muy abajo en las compañías, a lo mejor como becarios han hecho carrera y a lo mejor esa formación y esa cualificación que han adquirido pues sí que es extrapolable y les deciden expatriar por un periodo de 3 a 5 años. Pero lo que sí notamos que cada vez nos piden más, cuando no hay talento dentro de la organización, cuando se tiene que ir fuera a buscarlo, cada vez es más habitual hacer contratos locales. En Latinoamérica, lo que sí estamos notando que, por ejemplo, ahora expatriados están yendo mucho a otros países como pueda ser pues, todos los de Oriente Medio, la India, Turquía, África, o sea, ahí todavía, al ser países menos atractivos para los españoles por la dificultad del idioma, por la dificultad de la cultura. Político, quizás. Exacto, también, ¿verdad? pues entonces es como una recompensa, es decir, yo te recompenso con una expatriación, te pago colegio de niños, casa, etcétera, pero como una recompensa. Europa, no te vas como expatriado, te vas con un contrato local si te apetece, pero además en grandes bancos, o sea, tradicionalmente un banquero privado que se iba a Londres o que se iba a Luxemburgo o que se iba a Ginebra, se iba con buenísimas condiciones, con un contrato de expatriado. Ahora no, ahora Deutsche Bank, si quiere contratar a un banquero, aunque sea español, le ofrece: oye, mira, esto es lo que hay, te vas a Ginebra, estas son las condiciones, y si las quieres bien, y si no, pues ya habrá otro que... Y además, como hemos vivido situaciones tan difíciles aquí en España, pues la gente se ha ido encantada, porque era, bueno, es que tengo la oportunidad de seguir haciendo cosas interesantes, de seguir abordando nuevos retos, es decir, la gente lo veía como una oportunidad, no como... De todas formas, siempre hay margen a la negociación individual. Sí, pero de verdad que cada vez que nosotros hablamos con mucha gente que está fuera, españoles, porque claro, para nosotros es muy interesante cuando hacemos una búsqueda aquí, buscar españoles fuera que quieran retornar, que quieran volver a casa. Sí, antes les llamabas y siempre tenían el típico paquete de expatriado. Ahora les llamas: no, yo tengo un contrato local aquí, si quiero volver pues pierdo todos los beneficios, ¿no? O sea que eso cada vez se está dando más, ¿no? Bueno, y si queréis ahora ya empezamos un poco a hablar de cada país. Brasil, nosotros... Brasil es un país que, aparte de la dificultad del idioma, que obviamente hay que hablarlo, que no es portugués solo, no, es difícil y además son bastante reticentes, ¿no? a hablar otro idioma. Es un mercado muy proteccionista,
y muy orgulloso de sus propias empresas. Entonces es un país donde grandes compañías se están implantando, no solo españolas, sino compañías de toda Europa y compañías de Estados Unidos y de Japón. Nosotros hemos tenido un montón de colegas nuestros que nos han pedido ayuda en Brasil. Y es un país donde cuesta muchísimo encontrar mano de obra cualificada. O sea, realmente no hay paro y hay muy alta demanda de profesionales cualificados que no hay. Es decir, es un país que no genera. Como ejemplo, me decía el director de nuestra oficina de allí, dice, el país necesita anualmente alrededor de un 60% más de ingenieros de los que se gradúan. O sea, solo ese detalle ya nos hace ver que necesitan importar talentos. O sea, es un país que sí que lo necesita. Pero luego es un país que pone muchas trabas. Es decir, establecer una compañía en Brasil es muy difícil. Dar de alta a un profesional allí es sumamente difícil. Nosotros, para que el director de nuestra oficina tuviese su contrato en regla, creo que fueron casi año y medio. Para que tuviese una cuenta bancaria 2 años. O sea, ha sido muy difícil. Y muy difícil teniendo una empresa que se implanta en el país, con un capital que estás poniendo en el país. Y no solo nos pasa a nosotros, o sea, grandísimas compañías siempre se quejan de lo mismo. Es decir, es un país con muchísimas trabas para poderte implantar y muchísimas trabas legales, ¿no? Y entonces, a pesar de esa necesidad que tienen, a pesar de que realmente están necesitados de mano de obra cualificada, pues las dificultades que te ponen y el proteccionismo que tiene el país hacia su propia gente, pues dificulta bastante, ¿no?, nuestro trabajo y el trabajo de encontrar trabajo allí. De hecho, profesionales españoles que se van allí o de cualquier otro país es muy difícil, es decir, es sumamente complicado, sobre todo porque no obtienes visado, entonces al final es muy complicado. Y luego para las empresas que se trasladan allí, que se implantan, el coste laboral de los empleados es altísimo, es decir, puedes llegar a pagar hasta un 100% del salario bruto anual en seguridad social. Están muy protegidos, los empleados en este país están muy protegidos, con muchísima seguridad. Y luego no son fieles, es decir, hay tanta demanda de profesionales que es un mercado que, bueno, pues que se está moviendo al mejor postor. Entonces eso... España, año 2005. Sí, entonces eso está haciendo mucho daño, porque hay escasez de profesionales, claro, muchas compañías implantándose en el país. Paro técnico. Exacto. Y entonces, bueno, es complicado, es un país muy complicado. A ver qué pasa después del Mundial, después de las Olimpiadas, etcétera, porque ya se nota que está incluso la economía frenándose. Está perdiendo fuelle, sí, oído, sí. Sí. Es curioso que un país que ha tenido un ciclo expansivo tan grande, que ha estado en crecimiento, que está en crecimiento, que tiene esa demanda brutal de profesionales año tras año, tenga un nivel social de pobreza tan extendido realmente, ¿no? Y no sean capaces de subir esa capa social para que se forme y por lo tanto de servicio y no tengan que coger gente de fuera, ¿no? La verdad es que es un país que yo creo que todavía va a seguir creciendo, porque en infraestructuras tiene que crecer mucho, enorme, ¿no? Es enorme. Luego el tema de consumo, o sea, esto pasa en varios países de Latinoamérica. Se está generando una clase media que no existía. Entonces esa clase media que no existía está empezando a comprar, están accediendo a bancos, están accediendo al consumo, y todo eso pues está generando gran demanda de productos, de servicios, también de servicios financieros. Es decir, había una gran población que no tenía cuentas bancarias y ahora sí las tienen. Es decir, todo eso y esa clase media que está empezando a salir, pues está haciendo que el país siga siendo muy interesante para muchas compañías. Pero de verdad que es difícil. Recientemente tuvimos otra compañía
que quería un director comercial para toda la zona de Brasil y al final se fue a Argentina a contratarlo para que llevase a Brasil. No le podía contratar en Brasil, pues por todas estas dificultades que hablábamos. Entonces eso, a la hora de yo como profesional que quiero buscarme la vida, Brasil es un país complejo, muy complejo. ¿Qué 2, 3 profesiones, sectores son los que más oportunidades puede haber para un español, por ejemplo? Pues en construcción hay mucho. Ingeniería, construcción. Sí, en construcción hay mucha demanda, tecnología también y servicios financieros. Mucha demanda. Colombia sigue creciendo, el entorno macroeconómico es muy favorable. La tasa de desempleo es baja, está en torno al 5,7%, y está creciendo el empleo formal. Hasta ahora había muchísimo empleo informal. Sumergido. Exacto. Y en este contexto, igual que hablábamos de Brasil, pues mucha gente está logrando salir de la pobreza. Entonces, pues están empezando a consumir también. Entonces es algo muy característico en los países de Latinoamérica en los y es mucho más seguro de lo que era antes Colombia, sí, ¿verdad? Sí, se vive mucho mejor y ahora de hecho, bueno, dicen que es uno de los más seguros de Latinoamérica. Eso he oído, sí. En el tercer trimestre del año pasado la economía crecía un 5% y los sectores que más crecían era construcción e infraestructuras, como todos los países de Latinoamérica. El sector agropecuario, también mucho. El sector minero, y también está creciendo el consumo, por esto que hemos comentado antes, y la inversión de compañías. ¿Por qué la inversión? La inversión, como sabéis, Colombia pertenece a la Alianza del Pacífico, junto con Chile, México y Perú, y están firmando muchos acuerdos de libre comercio, que está favoreciendo mucho a la economía de este país, junto con el de Chile, México y Perú. Y esto está ayudando muchísimo a que la economía mejore y que la inversión de las empresas esté llegando, porque claro, al estar estableciendo acuerdos de libre comercio, pues está favoreciendo muchísimo la inversión de compañías que hasta ahora no estaban. Y lo que sí hemos notado, que se buscan profesionales que estén acostumbrados a trabajar en multinacionales, es decir, quieren profesionalizarse, quieren convertirse en compañías multinacionales y para ello necesitan, tanto las empresas locales como las que se están implantando, perfiles de gente que ya sepa lo que es una multinacional. Es decir, sí que quieren profesionales que se adapten a la situación de Colombia, que Colombia ahora pues cada vez más es un país muy atractivo, está en un mercado global y está pisando muy fuerte. O sea, por detrás de México es una de las economías que más fuerte está creciendo ahora. Y aquí pongo un poco lo que estamos notando, además de perfiles tecnológicos que, como siempre, en estos países que se están profesionalizando y que están creciendo tanto, pues son siempre los más demandados, es decir, porque siempre hay que informatizar compañías, procesos, etcétera. Pues lo que estamos notando, y recursos naturales obviamente, porque son países que vivían muchísimo de la agricultura, la minería, etcétera. Este año estamos notando muchos perfiles de estrategia, es decir, para ayudar a las compañías a desarrollar estrategias de hacia dónde van, dónde vender, es decir, notamos gran demanda de esos perfiles. Y luego de transformación digital, creo que están en un momento también, como a lo mejor Estados Unidos o España hace unos años, de transformarse al mundo digital, abrirse al mundo, esto que hablábamos de la globalización. Sí. Y entonces para eso hay que estar en internet, hay que tener, bueno, pues... Y ahí yo creo que los profesionales españoles del ramo pueden aportar muchísimo, sí, porque además son buenos. Y han tenido la experiencia. Ajá. Sí. Y hay niveles de penetración de tecnología importantes en España, muy por encima de otros países de la Unión Europea, por tanto. Sí. Hemos adoptado tecnologías antes que otros países. Yo creo que eso hay que exportarlo claramente. Y luego consultoras multinacionales de estrategia, como puede ser McKinsey, Boston Consulting Group, etcétera, sí que están exportando talento de España. ¿Por qué? Porque el idioma
nos ayuda. Es decir, Boston Consulting Group, para ellos trasladar a Colombia a un alemán es mucho más difícil que trasladar un español. Es que el idioma nos ayuda muchísimo a los españoles en estos países. Entonces sí que estamos notando que estas consultoras de estrategia están buscando profesionales españoles en estos países. Y luego para toda la transformación digital también, porque es muchísimo más fácil que un español se adapte a estos países que no pues un canadiense. Claro, un finlandés. Exacto, mucho más fácil. Claro. Ahí tenemos una ventaja competitiva bastante fuerte nosotros. Aunque la cultura es diferente, pero al final, bueno, pues el idioma nos ayuda. Sí, sí, sí. Muy bien. Aunque el inglés es un idioma que está muy extendido en toda Latinoamérica. El colombiano domina muy bien el sí, inglés. Sí, sí. Los profesionales sí. Pasa que hay mucha gente que a lo mejor no está empezando a acceder al mercado laboral más desde abajo. Claro. No tiene la oportunidad de estudiar fuera, etcétera, entonces eso les cuesta más. México. México, como todos sabéis, es la mayor economía que hay de América Latina hispana, porque detrás de Brasil, obviamente. Ajá. Sigue creciendo, es un país donde hay mucho trabajo. Yo de hecho diría que de los países de Latinoamérica que hablan español, yo creo que es en el que más oportunidades hay, por su cercanía a Estados Unidos y por la cantidad de empresas implantadas en México. Ajá. Hay muchos hubs de compañías para toda Latinoamérica que están implantadas aquí. Además, México se ha consolidado como socio comercial de Europa, entonces pues eso lo que nos está haciendo es pues ver que en México hay muchísimas compañías europeas. Es la puerta de entrada a Estados Unidos, ¿no? Realmente. Que empiezan por ahí. Empieza en México, funciona allí para luego atacar Estados Unidos. Es el laboratorio. O Latinoamérica hacia abajo. O hacia abajo, claro. Sí. Es el primer destino de la exportación española también, e iberoamericana. Por lo tanto, empresas españolas que sean filiales europeas o incluso que quieran exportar fuera pueden ser nuestro objetivo para buscar oportunidades, ¿no? Exacto. Muy bien. El director de allí me comentaba que España es el segundo país inversor por detrás de Estados Unidos. O sea, fijaros, España, el peso que tiene allí. Nuestras empresas son muy fuertes, muy grandes y siguen creciendo. O sea, que España y empresas españolas puede ser pues una manera de entrar. Es decir, pues yo soy mexicano, empiezo a trabajar aquí en España en una compañía para luego desarrollar el negocio allí o cosas así. O sea, eso sí que se está sucediendo. Perfiles, todo tipo de perfiles. O sea, en México hay compañías de todo tipo. Quizá el que más se expatria sea el director financiero y las posiciones comerciales para hacer crecer las compañías allí. Delegados de venta, jefes de área, jefes comerciales, llámalo X, en todos los sectores. Y empresas, las grandes constructoras están todas implantadas y con muchos proyectos porque hay negocio, o sea, hay mucha obra. Entonces, un perfil que nos están demandando mucho últimamente, y eso que nosotros no somos expertos en eso, son jefes de obra. Es decir, requieren muchísimos jefes de obra en México para liderar la cantidad de obras abiertas que tienen. Entonces, a pesar de que en los últimos años México ha hecho un despegue de infraestructuras brutal, por lo que me dicen, ¿no? Sí. Aún siguen. Sí. Es un país muy grande también. Sí. Y luego el sector de IT, porque al final, pues eso, como decíamos, los grandes hubs o los centrales, ¿no?, para expandirse por muchos sitios están ahí, y el sector de IT es un sector que también está creciendo muchísimo. Y luego muchas compañías, pues eso, se implantan, empiezan a hacer sus desarrollos, empiezan a lanzar sus productos y luego ya lo extrapolan al resto de países. Y luego, por el contrario, retail, como muchos de los otros países que hemos comentado, es un sector muy inmaduro. Inmaduro. Y muy poco profesionalizado. Entonces, este sector sí que requiere cada vez más profesionales de fuera, sobre todo de Estados Unidos, que claro, Estados Unidos en retail es número 1. Siempre se habla
todos los modelos de experiencia de cliente, etcétera, ¿no? de Estados Unidos. Y cada vez más en México se están demandando profesionales de fuera para este tipo de perfiles. Es decir, España también tiene mucha experiencia. Sí. Y se está exportando talento también para este tipo de sector. Chile, por primera vez en bastantes años, se está enfrentando a una desaceleración económica que ya comenzó el año pasado y lo estamos notando básicamente porque las empresas, lo que estamos notando es que están siendo más prudentes a la hora de contratar y a la hora de invertir, y lo que están haciendo es centrarse más en gestionar eficazmente, ahorrar costes. Para esto las consultoras estratégicas son muy buenas y ayudan mucho, pero sí que estamos notando que la alegría de los años anteriores pues está frenando un poco, ¿no? Aunque sigue siendo un país muy estable y que sigue creciendo con una tasa de paro baja. ¿Qué es lo que ha sucedido recientemente? Ha habido una crisis del cobre que, se han moderado los precios y básicamente porque se importaban de China el producto. Ha habido una reforma tributaria y luego también en marzo de este año se ha cambiado el gobierno. Entonces todo esto, sabéis que cuando hay unas elecciones afecta muchísimo a la inversión extranjera. Esto lo han notado las compañías y sobre todo las compañías extranjeras. Los salarios de los directivos son altos, lo que pasa es que el nivel de vida también es alto, o sea, es como en Madrid más o menos, pero al contrario hay posiciones no directivas, es decir, una persona que accede al mercado de trabajo por primera vez, un teleoperador, un comercial, una persona para vender seguros o incluso para estar en una oficina bancaria, que están ganando 300 euros al mes. Entonces hay muchísima diferencia entre lo que es un alto directivo y lo que es una persona que se... Yo quería tocar ese punto, sí. Que se introduce por primera vez en el mercado laboral. Entonces, ¿por qué lo comento esto? Porque nosotros hemos notado que pues, hay muchos españoles que a lo mejor han cogido la mochila y se han ido a Chile, porque Chile siempre se ha dicho que se vive muy bien, que es un país seguro, que es muy parecido a Madrid, Santiago de Chile, y les ha costado y les sigue costando. Entonces yo, de verdad, las aventuras así de me cojo la mochila y voy a probar suerte, creo que son arriesgadas. Y en muchos casos nosotros conocemos las historias de muchas personas y muchos profesionales que se han vuelto sin lograr el objetivo. Entonces hay que explorar muy bien, hay que explorar las oportunidades antes y hay que tener un bagaje profesional importante para que la posición te compense, ¿no? Y luego el coste de la vida, nosotros podemos estar en Santiago de Chile o en Bogotá, pero la zona donde están concentradas las empresas americanas o europeas, el coste de la vida no es el mismo que 4 o 5 kilómetros más allá. No. Los restaurantes no son los mismos, el precio de la lavandería no es la misma, el alquiler de coche no cuesta el mismo y el hotel tampoco, porque han asimilado el coste de la vida al tipo de profesionales y de compañías que hay en esa región o en esa, no sé cómo llamarlo, ¿no? En esa zona, en ese barrio empresarial, ¿no? Eso es importante comentarlo, porque a veces cuando vemos determinados estudios del coste de la vida, tantos, y vemos, por ejemplo, ¿no? Pues Chile, salario mínimo 300 euros, el precio de un alquiler 150, 200 euros, bueno, pues fenomenal. Pero cuando vas a la zona, el alquiler te cuesta 2.000, ¿no? Y comer te cuesta 25 o 45 euros cada día, O sea, que no pensemos Por lo general, por nuestra experiencia, todos estos países es muy caro vivir. Y alquilarse una casa es muy caro. Es decir, en Brasil, yo creo que es la más, en Sao ¿no? Paulo, México. por un así, porque es que si son nada, 40 metros lo que tiene nuestro director, creo que paga 2.500 euros. En Chile también. Pero lo que estamos pagando es zona, seguridad, estar alrededor de profesionales y de gente similar a nosotros. Claro, estos países tienen una población muy densa en el campo, no en las ciudades. Entonces todos esos estudios que salen, pues salen de toda la población del país.
no está centrado exclusivamente en el nicho donde nosotros nos queremos mover, que al final es muy pequeño, muy reducido, ¿no? Entonces sí, es complicado. Y luego en Chile lo que nos hemos dado cuenta que es un mercado muy cerrado, es decir, así como en Colombia son más abiertos, o México también, Chile lo que nos hemos dado cuenta es que es un mercado que se mueve mucho por referencias, es decir, dime quién eres, a quién conoces y así te voy a tratar y voy a ser de amable. Sí, sí, sí. Y eso nos sorprende, ¿no? El chileno es muy colaborativo, muy de hablar, muy de amigos, muy de entorno social, ¿no? Tiene quizás que ver con esto, ¿no? Exacto, sí. Pues no tengo experiencia profesional en Chile, pero ahora que lo dices, me encaja, ¿eh? Es muy de networking, muy de relaciones, Exacto. muy de... Sí, sí, sí. Y luego está pasando lo que ya hemos comentado en otros países, pues la dificultad para homologar títulos. Pues un arquitecto español que se va allí y a lo mejor tarda un año en homologar el título, pues ¿qué va a hacer ese año? ¿Sabes? Es que es difícil. O un abogado que dice, bueno, Chile, con lo que está creciendo la economía, me voy allí, que aquí en España, pues también mucha dificultad para homologar. Por eso hay que informarse muy bien antes de ir y analizar muy bien cada mercado, porque nos encontramos con sorpresas. Seguimos. Perú es un país que también ha estado 10 años creciendo a un ritmo muy, muy alto, pero también desde el 2013 hemos notado que el ritmo es más lento. En Perú hay un sector muy importante que es la minería y que incide muchísimo en el Producto Interior Bruto. Los últimos 2 años ha bajado por China ha reducido las importaciones y es un sector que ha demandado siempre muchos ingenieros y técnicos, no tanto directivos, ¿sabes? Más perfil técnico. Pero es o sea, los ingenieros de minas y los técnicos geólogos que hay en Perú se exportan a todo el mundo, o sea que es un sector muy importante y es el sector minero en Perú. Hay grandísimos profesionales de todo el mundo, es decir, nos podemos encontrar profesionales alemanes, estadounidenses, japoneses, es decir, es un sector muy fuerte dentro de la economía de Perú. Pero aquí ya os digo, hay que ser pues, ingeniero de minas o geólogos, etc. La banca también está demandando muchísimos profesionales, nivel middle y top, básicamente, porque sucede como en otros países, o sea, para los niveles más bajos, pues ya ellos están generando cantera, ¿no? Y luego otro sector que está creciendo es el de la construcción, junto con el inmobiliario. Aquí hay muchísimos españoles que se han ido a la aventura y por todas esta avalancha de gente de fuera que está llegando, pues están empezando a poner barreras. Claro, de entrada. Lógico, tienen que proteger su mercado y tienen que proteger a sus habitantes, ¿no? Entonces sí que nos estamos encontrando que ahora están empezando a poner más barreras que antes. Y luego aquí, a diferencia de los otros países que no habíamos hablado, nos estamos encontrando mucha necesidad en los sectores de salud y educación. Por esa clase media que hablábamos antes, que está empezando a generarse en estos países después de unos años que ya llevan 6-7 años creciendo, esa clase media, debido a que la salud y la educación en estos países no siempre es de la calidad que ni homogénea en muchos casos. Exacto. Pues se están implantando muchas compañías y además es que hay demanda, es decir, que hay clase media que quiere pagar por un servicio mejor de educación, que quiere pagar por un servicio mejor de sanitario, y ahí está empezando a haber muchísima demanda de profesionales. Lo estamos notando y luego compañías, pues aseguradoras o de gestión hospitalaria, etcétera, que están empezando a implantarse en este país y seguro que lo hacen también en el resto de países de Latinoamérica. Yo creo que es un sector que no hay que perder de vista porque seguramente siga creciendo por esa clase media. O sea, va a pasar lo que pasó en España hace
unos cuantos años, ¿no? Seguimos, y luego el resto de países de América Latina, pues muchos ni los he mencionado porque no tenemos experiencia, porque no estamos allí, porque, como antes comentaba, pues Argentina, pues sí, hemos hecho algunas búsquedas, es un país difícil, las empresas para invertir les cuesta, les da miedo, la gente tiene cierta reticencia, ¿no?, a implantarse en estos países, y al final lo que están haciendo es crear estructuras comerciales y poco más. No están creando sedes como tal que pueda tener un poco un abanico de todas las posiciones que entendemos como claves en una organización, ¿no? Pero bueno, dentro aparte de Argentina, que es un país muy grande, hay pequeños países también en América Latina que lo que tienen es un alto nivel de especialización, es decir, lo que notamos es que cada uno a lo mejor se especializa en algo y entonces implantan, pues Costa Rica, vamos, todas las empresas de tecnología a implantarnos ahí, o farmacéuticas, pues por tradición están ahí. Bueno, pues son países más pequeños donde hay menos competencia y luego el nivel de vida también muchas veces es mejor. Entonces son países que yo no dejaría de analizar. Es decir, yo si estuviese en disposición de irme fuera, pues quizá aparte de los grandes, ¿no?, que a lo mejor pues te llaman más la atención porque yo qué sé, sabes que Indra está en estos 4 países y es que a mí me encanta Indra, bueno, ¿por qué no mirar otro tipo de compañías que a lo mejor no tiene que ser española, puede ser americana, puede ser alemana y está en un país más pequeñito y a lo mejor sea más fácil entrar, sea más fácil conseguir una posición y sea más fácil vivir también, ¿no? Porque no es conocerlo y andárselo, ¿no? En Costa Rica es más pequeño, es más manejable, es más... Exacto. Una cultura quizás más focalizada. No sé. Sí. Son sociedades que están acostumbradas a recibir gente de fuera, o sea que son sociedades cosmopolitas que reciben bien a un extranjero y donde la calidad de vida, como hemos dicho, es más alta en muchísimos casos. Aquí lo que he puesto es Uruguay. Lo que sabemos es que en Uruguay hay muchas empresas tecnológicas implantadas y por lo tanto perfiles tecnológicos son bien recibidos allí. En Panamá, por ser un paraíso fiscal, pues hay muchísimos bancos, muchísimas empresas de logística también por la situación privilegiada que tienen. Construcción, aunque después de todo lo que ha pasado con el canal de Panamá y las empresas, pues de verdad que hemos perdido un poco de credibilidad. Y el turismo, porque es un país que el turismo está creciendo mucho en Panamá. Y luego Costa Rica, como he dicho antes, farmacéuticas, el turismo también y la banca. En general la banca está creciendo en todos los países de Latinoamérica. O sea, la banca es un sector que yo creo que en los próximos años va a seguir demandando profesionales en Latinoamérica. Seguimos. Europa. Bueno, Europa la conocemos, está aquí al lado todo, ¿no? Sí, bueno, está aquí al lado. La vieja conocida, ¿eh? Sí. Europa, nosotros, yo, aunque no sea políticamente correcto decirlo, pero a los españoles nos cuesta. Sí, nos cuesta, sí. Y sobre todo nos cuesta ser bien recibidos y porque tenemos que ser muy buenos, por ejemplo en Reino Unido e Irlanda, hablar muy bien el inglés, tener una buenísima formación, porque si no somos poco competitivos con respecto a un alemán y luego al final siempre nos asemejan a, no sé, como que estamos en los países del sur, ¿sabes? Como más subdesarrollados, que no es así, pero nos cuesta, de verdad que nos cuesta. Pero sí es verdad que muchísimas centrales de muchísimas empresas siguen estando ahí en Irlanda por todos los beneficios fiscales que hay. Como bien sabéis, pues al final las grandes centrales de todas las compañías, de muchísimas compañías están ahí. Y en Inglaterra, pues grandes bancos, toda la banca privada, etcétera, se está moviendo mucho, tecnología también, servicios profesionales, es decir, son 2 grandes países. Yo creo que son países donde puedes ir para empezar una carrera, es decir,
acabas de estudiar, te vas a aprender un idioma, cuando ya sabes el idioma bien, pues empiezas tu carrera desde abajo. Y creo que aporta una experiencia muy válida, una experiencia que además luego se puede vender muy bien en cualquier país del mundo. Y por esa centralización de procesos que tienen muchísimas compañías, pues son países donde es fácil encontrar una posición. Es decir, pues si en Irlanda, en Dublín, están centralizados, pues no sé, todos los servicios financieros y de administración de una compañía X, imagínate, farmacéutica a nivel mundial, pues siempre requieren, ¿no?, profesionales. Pues si tú tienes una licenciatura, tienes un máster, has estado 6 meses allí aprendiendo inglés y empiezas tu carrera profesional, yo veo que es una manera muy valiosa de aportar valor a tu currículum. Es decir, mejoras tu idioma muchísimo, que luego es un valor que te va a servir siempre, y empiezas a iniciarte en una experiencia profesional, ¿no? Y conoces una cultura, la anglosajona, que es muy exigente. Muy exigente. Entonces eso también te ayuda a luego encontrar otra cosa, ¿no? Claro que sí. Sí, son países donde empezar la carrera profesional, no tanto cuando ya tienes unos años de experiencia, que creo que es más difícil acceder. Es decir, a no ser que te vayas como expatriado, pues eso, de algún banco o de alguna compañía. Esto mismo está pasando en el este de Europa, es decir, muchas centrales de grandes compañías se están implantando, sobre todo por el ahorro de costes, en países como Polonia o cualquiera alrededor. Entonces sí que es verdad que el este de Europa está recibiendo pues muchas centrales, ¿no?, de muchas grandes compañías, y están centralizando ahí pues procesos, bien sean financieros, de recursos humanos, de administración, tecnológicos, etc. Bueno, los hubs de servicios cada vez están creciendo más en todo el mundo, ¿no? Exacto. Yo creo que Europa del Este ahí tiene mucho que absorber, ¿no?, en cuanto a centrales de servicio. Exacto. Por coste, por oportunidad, por mano de obra, y porque tiene un nivel educativo que no era el de hace 30 años, sino que son muy competitivos ahí y bueno, están dentro de la Unión Europea y por muchas otras cosas también, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí también es un país, los idiomas se valoran mucho, entonces son países donde se puede encontrar también fácilmente, iniciarte en el mercado laboral. Luego Alemania sigue siendo un país que siempre necesita importar talento, bueno, pues porque es un país que tiene muchísimas salidas y sobre todo nosotros nos hemos encontrado que demandan perfiles de ingeniería y de informática. Son los perfiles que más se demandan. Y luego en el norte de Europa y Países Bajos son zonas que tienen una tasa de desempleo muy baja y donde pues nunca pensamos en a lo mejor irnos a un país de estos, pero son países donde se vive muy bien, donde, por ejemplo, Noruega importa mucho talento dentro de los sectores de ingeniería, o el petrolífero, también el sanitario, también en el sector de la construcción, y son países donde se puede encontrar también oportunidades. Y donde además la calidad de vida y la conciliación de vida familiar y personal está un poquito más desarrollada, ¿verdad? Exacto. Luego en Holanda, por ejemplo, que aunque no lo menciono aquí, comentaros que también perfiles sanitarios se están demandando mucho. Y luego los clásicos, ingeniería y el sector de informática, el IT. Y Francia, nuestro país vecino, también es un clásico, todo el tema de fisioterapeutas y médicos. Se sigue importando talento de fuera. Los españoles son muy bienvenidos para este tipo de profesiones. En Reino Unido también, enfermeros importan muchos de España. Y luego también todo el tema de informática. O sea, es decir, te iba a decir, porque Francia tecnológicamente hace 15 años era una potencia, y las compañías cercanas a Francia, geográficamente quiero decir, y las sedes en Madrid y eso, por supuesto, contrataban mucho francés.
dentro del mundo de TI y demás, ¿no? Yo creo que ahora, de unos años para acá, se ha dado la vuelta y es Francia la que contrata más ingenieros, más tecnólogos, más informáticos. Sí. ¿Lo constatáis que eso es así? Sí. Sí, se está moviendo mucho ese sector. El sector de la tecnología se está moviendo mucho. Nos quedan 5 o 10 minutos. Ah, sí. Venga, pues rápidamente. Vamos a Oriente Medio. Oriente Medio. Oriente Medio es una zona muy atractiva. Muy atractiva. Yo creo que se encuentra fácilmente trabajo si eres un profesional cualificado, sobre todo del sector de la construcción y de las infraestructuras. O sea, daros cuenta que está todo por hacer. Y luego, bueno, pues es una zona que necesita importar talento. O sea, es que son... Y yo creo que además hay una tercera, perdona que te haya acordado, Begoña, hay una tercera derivada, y es que Oriente Medio tiene vínculos importantes con España, y eso hace que en la lucha por un contrato, digamos que por lo menos al principio estamos en las posiciones de adelante. Por lo tanto, tenemos oportunidades de ganar contratos y hay ventajas competitivas mayores que otros países. Exacto. Por afinidad, por relaciones, por bla, 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 ¿vale? Por lo tanto, ahí hay un pool de talento español que puede ir a trabajar a Oriente Medio los próximos 20 años porque va a haber necesidad y nosotros vamos a ir ganando muchos concursos y muchos contratos. Sí. De hecho, estamos muy activos en todo el tema de aguas, es decir... Iberdrola es verdad que está haciendo... Sí, muchas compañías de agua, no solo españolas, sino también americanas están ahí, y luego el tema de construcción. Y España, ganando el AVE de Medina la Meca, pues se ha posicionado muy bien. Y luego el resto del mundo, como hablaba al inicio, ya me da rabia que nos queden 5 minutos. África, como decía al principio, es una zona que está creciendo mucho, Magreb sobre todo, y toda la zona de Sudáfrica. Consumo está creciendo y el sector minero también está creciendo mucho. Japón y Singapur sigue demandando ingenieros, o sea, son profesionales, pero la dificultad del idioma y la dificultad de conseguir un visado y un permiso de trabajo lo veo más complicado. Quizás el futuro a medio largo plazo pasa más por África, ¿no? Sí. Los próximos 10-15 años pasa más por África, porque además por África, es decir, no tengo mucha información de África, no soy un poco ignorante en ese sentido, pero creo que el nivel educativo, salvando Sudáfrica, no es muy alto. No. Por lo tanto, demandarían mucho técnico, mucho management, mucho directivo, porque tienen que construir país, tienen que construirlo todo. Por lo tanto, necesitan meter mucho profesional y necesitan construir, tienen demanda de todo, tienen necesidad de todo. Sí. Y luego Canadá y Estados Unidos, que sí que demandan profesionales, pero hay pero que... tienen muchos también. Tienen muchos, entonces es difícil. Aquí sí que te mandan como expatriado porque si no, no tienes nada que hacer. Claro. O sea que... Rápidamente, un poco las competencias personales que yo creo que una persona que quiera salir al extranjero debería tener. Flexibilidad, yo creo que lo hemos comentado a lo largo de toda la charla. Capacidad de adaptación, positivismo, yo esto lo veo fundamental. Es decir, yo creo que la gente que es positiva y que genera empatía a su alrededor gana muchísimos puntos. Sociabilidad, obviamente, ser capaz de entablar nuevas relaciones con gente que no conoces de nada. Ser emprendedor, porque aunque vayas a trabajar en una empresa, tienes que tener ese espíritu emprendedor, curiosidad por aprender, facilidad para aprender idiomas, si es que eliges un país que no habla tu mismo idioma, capacidad de integración y sencillez. Y luego, bueno, pues para todos los perfiles que hemos estado hablando, pues tener una formación ad hoc a lo que están requiriendo. Si me voy a trabajar como ingeniero, pues ser un ingeniero. Si me voy a trabajar pues a un banco, pues tener una formación acorde. Yo creo que eso también es importante. Porque al final las claves que mueven en posiciones de management, ¿no? De gestión, que se mueven en Occidente, quizás no son las mismas que se mueven en un LATAM o en un Oriente o en un Asia, ¿no? Quizás. Yo recuerdo hace unos cuantos años, cuando acabé mi máster, tuvimos la oportunidad de ir una compañera y yo a trabajar a Shanghai. Y nos decían, bueno, íbamos expatriados, nos pagaban una casa y tal, y os pagamos un máster en Shanghai, en la mejor escuela de negocios. Y nosotros decíamos, pero si acabamos de terminar uno en España. Sí, pero es que cómo se hacen los negocios y cómo se gestiona una empresa en Shanghai no es, o en Asia en general, no es como se hace en el resto de Occidente, ¿no?
Es muy importante ese punto de que, aunque tengamos formación local, en nuestro país nativo, hay que tener formación o complementar la formación en el estilo en el que se trabaja en aquel país. Sí, totalmente. Y luego, ¿cómo buscar trabajo? Pues aquí os pongo unas pinceladas que si lo podéis leer, pues empresas de búsqueda, networking, empresas de selección, etcétera. Yo creo que lo más importante aquí es el networking. Y luego ya... ¿Sobre todo en Chile? Sí. Y luego la entrevista personal, es decir, conseguir que ese networking lo que te haga es abrirte puertas. Conseguir que ese networking hable bien de ti y conseguir que esa gente que tú conoces, bueno, pues te venda, ¿no? Al final lo que estamos intentando es que te generen oportunidades, que la gente que conozcas te genere oportunidades, que cada persona que tú conozcas, el objetivo es que sea prescriptor de ti, o sea, que hable de ti, a quien sea. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Y luego otra cosa que a mí me parece muy importante es saber lo que queremos. Es decir, yo creo que no hay nada peor que irse a un país y decir, bueno, a mí lo que sea, de lo que sea, yo lo que vengo aquí es porque este país tiene un 5% de tasa de desempleo y creo que va a ser más fácil encontrar trabajo. Eso es. No, o sea, yo creo que hay que saber lo que queremos hacer en la vida, en qué somos buenos y además, aunque no seamos buenos y sea nuestra primera experiencia profesional, si es algo que te ilusiona, que te motiva y que de verdad es que es tu pasión, lo vas a hacer bien. O sea, porque lo haces con ganas y eso se transmite. Y esas ganas y esa ilusión, un entrevistador lo percibe. Entonces, para mí es muy importante eso, o sea, es muy importante prepararse bien. O sea, yo creo que hay que preparar a dónde queremos ir, dónde puede haber oportunidades, analizar muy bien cada mercado y aparte de buscar trabajo a través de todos estos medios que yo pongo aquí, que bueno, al final es indagar mucho en redes sociales, en cámaras de comercio, en embajadas, etcétera, pues también el networking, hablar con mucha gente de ese país para saber cómo está el país, cómo está el sector y las posiciones a las que tú quieres acceder y conocer al final dónde quieres trabajar. O sea, tener muy claro el objetivo. Yo creo que eso es fundamental en la vida para cualquier función o cualquier objetivo que te plantees, pero en este caso para encontrar un trabajo es indispensable, ¿no? Bueno, no ha estado mal el repaso. A ti, Begoña. Ahora vamos con las preguntas. Sí. No ha estado mal el repaso que nos ha dado Begoña a todo el planeta. Madre mía. Y el consejo que has dado al final yo creo que me parece oro, realmente, ¿no? Hay que, pero no solo cuando uno se quiere ir a un país, No. o sea, hay que tener las cosas claras en la vida y si no las tienes claras, pues hay que trabajarlas, ¿no? Exacto. Para intentar tenerlos lo más nítidas posible. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas, que creo que hay unas cuantas. Mi compañero Begoña me va a ir repitiendo la pregunta y yo la tengo que repetir para que las personas lo puedan escuchar desde sus casas, ¿vale? Por tanto, lo escucharás 2 veces. Empezamos con la primera. ¿Alguien interesado en el sector bancario de Latinoamérica? Sí, dime si viene de Twitter, de correo electrónico, ¿cómo se llama la persona? Se llama Celeste Román Celeste Román, muchas gracias, Celeste. y está interesada en el sector bancario de Latinoamérica. ¿Cómo ve las oportunidades? Vale, ¿qué oportunidades crees que hay, Begoña, en el sector bancario en Latinoamérica en general? Yo creo que muchas. El sector bancario en Latinoamérica está creciendo mucho, tanto banca comercial como banca privada. Los dos, dependiendo, no sé en qué área está más especializada esta persona, pero ya no solo en el sector bancario tradicional, que hablamos de una oficina bancaria Sí. o banca privada, sino también dentro de esas propias entidades financieras, cualquier área. Es decir, son entidades que se están profesionalizando, que están invirtiendo en tecnología, que están invirtiendo en CRMs, que están invirtiendo en banca digital. O sea, son bancos que se están modernizando, los locales y los que han llegado de fuera. Entonces, yo veo muchísimas oportunidades en el sector bancario en Latinoamérica. Perfecto, y luego en banca privada hay grandes fortunas en Latinoamérica. Muchas. Porque la diferencia entre la clase media es bastante pequeña, depende de qué país. Por lo tanto, hay grandes fortunas que al final mueven el dinero Hay que gestionar también. y ese dinero hay que gestionarlo. Más preguntas. Bueno, también nos pregunta Celeste. También Celeste.
Bueno, Celeste nos pregunta en qué países consideras de todo el mundo mundial el marketing es online, ¿verdad? ¿Es emergente o está en el foco, ¿no?, de atención? Uf. Pregunta complicada, ¿eh? No, es que realmente el marketing online está en todas partes ahora mismo. O sea, yo, por ejemplo, España Evidentemente. está creciendo muchísimo. Es decir, todas las compañías quieren estar ahí. Y además es que yo el otro día le decía a un cliente, es que es el futuro, y me decía, ¿qué dices? Es el presente. Es el presente. Es que, ¿cómo puedes decir? O sea, es que todavía pensamos en el futuro, no es el presente. Y marketing online en todo el mundo. O sea, es que Quizás hay diferentes velocidades, ¿no? Totalmente. Y estados de madurez de ese marketing Totalmente. online, pero... Dependiendo de dónde quieras bueno, pues desarrollar, como antes he comentado, Colombia, pues todo el marketing digital está creciendo muchísimo, pero todos los países de Latinoamérica están creciendo ahí, y toda Europa me consta que también. Quizá los que están más maduros en este sentido pues pueda ser los países anglosajones y todo lo que es Asia. Vale. El resto del mundo yo creo que sí que necesita estos perfiles. The next one, please. Pues no hay que preguntamos, pero yo tenía interés en saber que como ahora en Brasil se está habiendo muchos eventos importantes, Sí. Ajá. si eso va a afectar en un futuro en positivo o en negativo en lo que viene siendo todo el gasto que han hecho en las infraestructuras y todo ese problema, y además que se está viendo que ha habido problemas tal. Entonces me gustaría saber si usted sabe cómo va a poder afectar eso. Bueno, voy a resumir un poco la pregunta sobre Brasil, con todo el movimiento que hay de eventos y de creación y desarrollo de infraestructuras. Digamos que cuando eso pase, eso en positivo o en negativo, ¿qué va a ocurrir con ese movimiento económico que hay detrás, ¿no?, de generar todo eso? Pues a ver, yo creo que el país va a seguir desarrollándose y el país va a seguir demandando inversiones, hay muchas compañías implantadas. Está claro que se va a frenar un poco. O sea, la previsión que todos los analistas están haciendo es que efectivamente, cuando acaben todos estos eventos deportivos, quizá algunas empresas salgan del país, quizá. Pero es un país con una población muy grande y en vías de desarrollo, es decir, tiene muchísimas zonas todavía por desarrollar, entonces es un país que va a seguir creciendo. Yo creo que va a seguir creciendo. Yo he oído exactamente lo mismo, que quizás Brasil, de aquí a final de año, cierra una etapa de ritmos de crecimiento a los que nos tenía acostumbrados, Claro. pero va a seguir creciendo pues al 4, al 5, al 3, va a ser un país en expansión, pero va a cerrar una etapa de una expansión poco normal, ¿no?, en términos económicos, ¿no?, por alta. ¿Más preguntas? También me preguntado el sector bancario en Chile. Sector bancario en Chile. Sí. ¿Cómo lo ves, Begoña? Pues mira, nosotros además estamos trabajando allí para varios bancos. Es un sector que está demandando muchos profesionales, está creciendo y se está profesionalizando. Es decir, sí que notamos que es un sector en crecimiento. Lo que sí notamos también es que hay dificultad, es decir, hay dificultad a la hora de atraer y retener al talento. La gente pues que está en su oficina bancaria o en la central del banco X, bueno, pues le cuesta cambiar a otro, le cuesta moverse y muchas veces, bueno, pues desconfían a lo mejor de ofertas de bancos extranjeros, etcétera. O sea, son más reticentes al cambio, pero sí que es un sector que está creciendo y que va a seguir creciendo. Muy bien, tengo una última pregunta un poco al hilo del perfil que has comentado, del perfil del profesional que quiere trabajar, por ejemplo, Latinoamérica, ¿no? Un español que quiera trabajar en Latinoamérica, independientemente de la profesión a la que se dedique, ¿tiene algún país dentro de los que hemos comentado que quizás por destino sea más atractivo, por cultura, por afinidad, por dinámica laboral, o cualquier país puede ser interesante? Una persona que se dedique a la gestión comercial, desarrollo de negocio, ¿cualquier país va a ser fácil o va a ser sencillo vender? No. ¿O hay países que la propia cultura hace que la venta, por ejemplo, sea diferente y sea más complicado abrir negocio?
Bueno, la venta y luego la aceptación, ¿no? Que tenga A eso me estoy ese refiriendo, profesional. Bueno, yo creo que Colombia, Perú y Chile, yo diría que son los que mejor posicionados están. Muy bien, muy bien. ¿Última pregunta? Sí, tenemos más. David. David, muchas gracias. Que sí es cierto que hay países que son la cuna de algunas ramas profesionales. Por ejemplo, dice que California es la cuna de los programadores informáticos. ¿Y en qué lugares se halla esta cuna para los profesionales del marketing y de la comunicación? Bueno, una pregunta hace David. Sí. Dice que hay algunos países que dicen que son la cuna de algunas profesiones. California, en el Silicon caso Valley, de ¿no? los Sí. Silicon Valley, en el caso de los informáticos, desarrolladores y demás. Y para el caso de la gente que se dedica al marketing, ¿cuál podría ser la cuna? No sé si la hay, Qué difícil. Marketing es difícil. El marketing Yo creo es que más está... europeo, ¿verdad? Y americano, No, norteamericano. Norteamericano también. Yo no conozco la cuna, o sea, así como para perfiles tecnológicos, obviamente, Silicon Valley, que creo que ayer salió una noticia que a los recién licenciados con talento y buenos les pagaban directamente 80.000 euros. Ajá. Salió ayer en Expansión, sí. Realmente para el marketing y la comunicación es que es difícil, es decir, de verdad que a mí me cuesta muchísimo, Ajá. pero yo ya no digo a nivel internacional, sino también incluso en España. El marketing y la comunicación es como los recursos humanos, ¿no? O como el área de finanzas, o sea, es un área cross que incide en las ventas de la compañía, incide en toda la compañía, pero que no siempre se valora debidamente, es decir, no siempre se valora de una manera apropiada lo que pueden aportar. Entonces, en Estados Unidos es un área que tiene muchísimo valor, en Europa también, o sea, yo creo que hay empresas y zonas de Europa que el tema del marketing está muy valorado, en España también se está valorando, pero yo más que países creo que hay que irse a empresas, a sectores, es decir, ¿qué sectores valoran más a los profesionales del marketing y de la comunicación? Gran consumo, Gran etcétera. consumo, Claro. Claramente. Claro, pero es que yo creo que hay que hacerse la pregunta Yo creo que así. sí, yo creo que es sí. decir, no tanto en qué países, porque realmente no hay. ¿México es la cuna de los profesionales del marketing y la comunicación? Pues no. Yo ahora mismo estoy haciendo una búsqueda de comunicación y de verdad que no hay, o sea, no destaca ningún país por ser líderes en comunicación. Es que no hay. Hay empresas, es decir, ¿qué empresas son mejores en comunicación? ¿Quiénes comunican mejor? ¿Quiénes tienen más desarrollada su comunicación online? ¿Quiénes? Y entonces eso va más por empresas. Entonces, imagínate que estamos buscando empresas de gran consumo. Pues, ¿dónde están las centrales de esas empresas de gran consumo? ¿Dónde puedo formarme? ¿Dónde puedo...? ¿Dónde está el centro de decisión? Exacto. ¿No? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero voy a dar un dato. En los últimos 4 o 5 años, gran parte del mundo del marketing español y algunos grandes directores y directoras de marketing en España se han ido a trabajar todos a Reino Unido. Sí. Por tanto, entiendo que en primer orden de prioridad lo que acaba de decir Begoña, oye, lo importante es la empresa, pero en segundo orden de prioridad el mundo anglosajón, Sí. Estados Unidos Sí. y Reino Unido por proximidad, ¿no? Sí, pero, ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que igual que nos ha pasado a nosotros hace unos años, que el marketing fue todo un boom, Sí, pues todas estas economías que están empezando a generar necesitan. demanda, hablábamos antes de bienes de consumo, etcétera, esa clase media que empieza a consumir, pues en un futuro será también objeto de buenas campañas de marketing y de comunicación. Seguro que sí, con la adaptación necesaria, porque Totalmente. entiendo, porque no soy ningún tipo de experto en marketing, entiendo que lo que la gente busca en una campaña de marketing, la percepción de las personas sobre el producto vendido, la solución vendida, no es la misma en Occidente o ni siquiera en Estados Unidos, que pueda ser en algún país latinoamericano o pueda ser en África, ¿no? En África negra, por ejemplo, ¿no? Pero hay importantes diferencias. Ahí pesa más el talento de ese director, de ese profesional del marketing, en saber adaptar metodologías, prácticas, políticas, procedimientos, vamos a decir occidentales, por decir una palabra genérica, a estos nuevos entornos empresariales o sociales, ¿eh? Totalmente. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues muchas gracias, Begoña. Muy interesante. 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 Muy interesante.
Hacemos la última, ¿te parece? Venga, vamos a hacer la última, Begoña. Sí, encantada. Diego. Nos dice en qué países hay mejor retribución salarial en general, en específico en el sector de la programación y la informática. Dice Diego, una pregunta compleja de responder por lo grande que es, que en qué sectores hay mejor retribución en general, en concreto en qué sectores era. ¿En qué países? En qué países, sí. Primero, ¿en qué países mejor retribución salarial y en el sector de la programación y la informática? En el sector de programación e informática y en qué país hay mejor retribución. Está bien importante cuál es el coste de la vida, ¿no? Claro. Porque, a ver, como he dicho hace un minuto, Silicon Valley, que está pagando a los recién licenciados. Sí, vamos, yo voy a mirar un vuelo ahora según acabemos. No, Estados Unidos obviamente paga bien, México también. México, porque tiene indexados sus salarios a Estados Unidos. Claro, y Brasil. Y Brasil tiene unos salarios muy altos. Lo que pasa es que el coste de vida también es muy alto, claro. Es que hay que tener en cuenta esto. ¿Cuánto me va a costar vivir allí? Claro. Porque si gano 100.000 euros, pero me gasto 50.000 en una casa, pues... Puede ser el ejemplo suizo también. Sí, o sea pero el sector de IT yo creo que Brasil está demandando mucho con bandas salariales altas y México también, bandas salariales muy altas. Muy bien, lo dejamos aquí. Begoña, un placer otra vez estar contigo aquí. Igualmente. Espero que el próximo año te vuelvas a poder venir. Fenomenal, ¿vale? yo encantada. Gracias a todos. Gracias a todos los que nos veis desde España, por supuesto, desde nuestros vecinos europeos, y un abrazo muy fuerte a todos los latinoamericanos, Asia y demás que nos estáis viendo desde todo el mundo. Damos por terminada esta sesión. Recordar que en los próximos días vais a recibir un link con el vídeo, por si no lo habéis podido ver completo, para que lo podáis ver en streaming. Perfecto. Y con la presentación de Begoña, para que podáis tomar nota sobre el papel, lo que ella ha comentado, que ha sido muy interesante. Muchas gracias y nos vemos a la vuelta de vacaciones. Gracias. Gracias.